gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aleluya. Mi hermano, qué tremendo estaba el asunto ahí en Antioquía. Tremendo. ¿Por qué? Porque vinieron unos judíos imponiendo, hermanos, algo más encima de la gracia. ¿Cómo? Si ya el Señor Jesucristo había dado la gracia para que fueran salvos. Pero estos judíos decían: sí, está bien, acepten a Cristo, recíbanlo, pero también se tienen que circuncidar para poder ser salvos. O sea, mire qué tremendo, hermanos. Tienen que hacer esto para ser salvos. ¿Por qué? Porque según ellos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo no era suficiente. Hacía falta algo más para poder ser salvos. Pero, ¿qué es lo que la palabra dice? ¿O qué es lo que la iglesia primitiva había conocido del dador de la gracia? Del que les había, hermanos, puesto la misión a ellos de llevar el evangelio de la gracia a todo el mundo. Y a Pablo encomendado el ministerio para los gentiles. Fíjense qué tremendo. Porque estas personas venían y decían: no, no es suficiente. Tienen que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Sin la ley mosaica, ustedes no pueden ser salvos. Para ser salvos tienen que seguir la ley. Continuar. Hermano Pedro, que ahí hay una cosa como era de los judíos del pueblo, y se creían pues el pueblo real que Dios escogió. Y cuando vino eso de la circuncisión, era una identidad de que verdaderamente era israelita, que verdaderamente era del pueblo de Dios. Porque como había muchas mezclas de culturas ahí, entonces no, si no eres circuncidado, tú no eres de Dios, como quien dice, no alcanzas salvación, o sea, tú eres nada. Entonces esa era una prueba. Más adelante quizás van a ver lo que hizo Pablo con Timoteo cuando lo llamó. Sí, amén. Porque para confirmar que estaba dentro de la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Y eso era por la conciencia de los demás. Sí, amén. Amén. Porque la circuncisión Dios se la dio a Abraham. En Abraham empezó la circuncisión. Y luego la reforzó con Moisés, en la ley. Pero en la gracia ya no era necesaria. Ya no, porque Cristo vino a cumplir la ley. Y Él cumplió la ley en Él para que los demás ya no necesitaban hacer eso. ¿Por qué? Porque el problema era de que la ley, hermanos, difícilmente se podía cumplir. ¿Cómo? Ni yo, dijo Pablo. Ajá. Ni yo. Y en la conversación que tuvieron en Jerusalén, se discutió ese tema. También digo, ¿cómo le van a imponer yugo a los gentiles que ni nosotros podemos? Podemos. Así es que, hermanos, no se podía poner ese yugo encima a los gentiles. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios era la que ya estaba operando para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y después al griego, al gentil, a la persona que no tenía nada que ver con la salvación divina. Dice nuestro expositor:
Después de que Pablo y Bernabé regresaron de su viaje misionero, algunos falsos maestros de Judea llegaron a Antioquía y comenzaron a enseñar a los cristianos gentiles que los cristianos gentiles debían de someterse a la circuncisión para ser salvos. Miren qué tremendo. Primero, la circuncisión se instruyó para Abraham y su casa. Más tarde fue reforzada en la ley de Moisés. Habiendo visto la gracia de Dios en la vida de los gentiles, Pablo y Bernabé argumentaron fuertemente en contra de exigir que los gentiles se conformaran a la ley del Antiguo Testamento. Fueron enviados junto con otros de la iglesia de Antioquía a consultar al liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles, los primeros a quienes se les confió la verdad de Cristo, tendrían la importante tarea de interpretar esta controversia a la luz de la verdad. Mire, hermano, qué tremendo. Aunque Pablo y Bernabé sabían esto, no decidieron juzgarlo ellos solos, pero sí defender la fe, defender la palabra como Dios la había dado. Porque, hermanos, se pusieron al tú por tú con estos falsos maestros. Imagínense, hermanos, que venga alguien aquí diciendo de que Jesucristo no hizo lo suficiente, y que venga diciéndonos a nosotros que no, que es necesario hacer esto o hacer el otro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Refutarlo. Defender Inmediatamente. La fe. ¿Por qué? Porque nosotros la sabemos. Pero imagínense, hermanos, cuando llegan a nuestra casa y nos dicen, no, que es que Jesucristo es una fuerza activa y que el Espíritu Santo también, pero Jesucristo no es Dios. Y si usted no conoce la palabra, ¿qué va a hacer? Pelar los ojitos y decirle, ¿será cierto? Se me hace que sí es cierto, y empieza la duda. Empieza, hermano, a decirle, no tienes que tomar café porque el café no es bueno. Si quieres ser salvo, deja de hacer esto. Y si quieres ser salvo, o sea, cosas que, hermanos, no están en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si uno no está fundamentado en la palabra, ¿ah? Mano Pedro, Diga. ahí voy. Porque cualquiera puede venir. Yo puedo ir, si no llevo la verdad. Cualquiera puede venir, no trae la verdad. Entonces me dice, oh, ¿será cierto o no será cierto? No. La palabra. Vamos a la palabra de Dios. Lo que me está diciendo es verdad o no es la verdad. Sí. Más adelante, con este ministerio que tiene el apóstol Pablo, nos va a declarar bien detalladamente lo que es, pero la palabra de Dios. Amén. Aquí está toda, para cualquier incógnita, pregunta, aquí está la respuesta. Amén. Para todo. Para todo, hermano. Es que no hay nada que no esté en la palabra. Cualquier pregunta que tenga, a la palabra. Duda. Y ahí está la respuesta. Para todo. ¿Por qué cree usted que Salomón escribió tanto proverbio? Y más. ¿Se imagina? ¿Y por qué cree que David, hermanos, hablaba de su corazón y platicaba con Dios y cuando se encontraba en diferentes circunstancias, a veces difíciles? Y habían circunstancias como la circunstancia cuando llegó el profeta Natán. Mira, hermano, qué tremendo. Porque se la dibujó tan bonita y tan diferente que el hombre empezó a promulgar juicio. No, dijo, que pague 4 veces y es más, es digno de muerte. Pero cuando en su cara le dice Natán, ese eres tú, Padre Santo.
Y todavía me imagino que ha de haber hecho cara dura como mucho, ¿no? Que nos dicen la verdad y todavía, ¿y tú cómo sabes? ¿Ah? Entonces viene Natán y le dice, Dios dice así, 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 así. Y como esto lo hiciste en privado, a ti te va a pasar en público. Tus mujeres las va a entregar a tus parientes, a tus criados, a tu gente aquí en público por haber hecho semejante sinvergüenzada y haber mandado a matar a ese hombre. Me imagino que hermanos, después de eso David quedó por el suelo. Por el suelo. Hermano, nosotros salimos a evangelizar y iremos preparados para lo que vamos a afrontar. ¿Hay qué? ¿Cómo está diciendo él? Aquí está la respuesta de todas las preguntas. Amén. Estaba yo en la patinia y después le dijo yo para mi casa. Y una señora estaba evangelizando y estaba una pareja que hasta le hicieron llorar porque le dijeron, ustedes son los mentirosos que dicen que José y María tuvieron más hijos. Y así se le iban agarrando. Y entonces le dije, présteme la Biblia a él. Y lo llevé y le enseñé donde decía. Y José no la conoció hasta que nació Jesús. El caso es que la señora me dijo, mañana nos juntamos aquí para que me enseñe más la Biblia. Señora, usted puede hacerlo. Sí, lea. Y aquí le dije, de casualidad, yo me junté aquí. Dios me mandó aquí. El Espíritu Santo. Dios me mandó aquí para hacerle saber porque les dije, y José no la conoció hasta que nació Jesús. Así ustedes se conocieron y cuando se casaron, ustedes hicieron lo que José y María hicieron. Tienen hijos, sí, también José y María tuvieron. Sí. Y lo menciona la Biblia. Sí, es que, hermano, lo que dice el hermano Julio es que, ok, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Porque aquellas personas le van a hacer a uno preguntas si nosotros pregonamos el Evangelio. De verdad. Entonces hay que estar preparado. Porque aquellas personas pueden ser que, más adelante va a decir el apóstol, son filósofos. Sí. Tienen así. Y si la persona no está preparada para las preguntas conforme a la palabra de Dios, porque lo van a cuestionar. Sí. Al cristiano lo cuestionan más que a nadie. Más que a nadie, sí. Entonces hay que estar preparado. Confiamos. No, el Espíritu Santo me va a dar. Hay que tener conocimiento Amén. De la palabra Amén. De Dios y de lo que estamos hablando. Así es. Que no vamos a hablar nada si no tenemos una base bíblica verdadera. Porque entonces, ¿sabes cómo parecemos? Y vamos a parecer si no hacemos eso. Mentirosos. Mentirosos, sí. Y si la estudiamos. Porque aquí la tenemos, pero si no la estudiamos, pues sí, hermano, no vamos. Hermano, desempolve su Biblia, póngase a leerla. Lo que estábamos platicando. Hay una de las cosas bien bonitas, y eso lo implica el ministerio de las asambleas, es devocional. El devocional, amén. Todos los días. No importa. Se esté cepillando los dientes, agarre un versículo de la Biblia. Ay, aquí, ok, voy a ver. ¿Qué quiere decir ese versículo? Entonces hay que rumiarlo. Hay que rumiarlo, como decir, sacarle el jugo. Sacarle el jugo al versículo, a la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir? Primero a mí y después para compartir. Para compartir con los demás, porque ya me ministró a mí, entonces ya puedo compartirlo con los demás. Y ahora, hermanos, es tan fácil el poder tener esa relación con la Escritura que, hermanos, si vamos manejando la podemos ir oyendo en el teléfono. La pone ahí y el teléfono no se cansa, hermanos, de decirle, de explicarle la palabra, de írsela leyendo. Fíjense qué precioso. Y cuando nosotros ya tenemos el tiempo en casita, agarramos la Biblia y le hojeamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Y qué nos va a recordar si no hemos leído? Nada. Porque eso no es de que, oh no, es que el Espíritu Santo les va a dar a cómo hablen, sí, pero a cómo hablen de acuerdo a lo que usted se ha preparado. ¿Ah?
Porque si no sabe el versículo, ¿cómo lo va a decir? ¿Verdad? Es imposible. Entonces necesitamos aprender, hermanos, leerlo. No se preocupe si no la puede memorizar. Porque si tiene la mente como yo, hermano, yo carezco de retentiva. Sí, carecemos de retentiva. Pero si leemos en el momento apropiado, el Espíritu Santo nos lo va dando. Y es lo que hace el Señor. Todos tenemos eso. Todo ser humano tiene eso. El Señor desde allá, desde que te digo que le recordarás, le leerás todos los días. De mañana, mediodía. Para que no se olviden. O sea, lo que Dios había hecho, las maravillas que Dios había hecho a tus hijos, Sí. a los hijos de tus hijos. Transmitírselo. Hasta los de la cuarta generación, porque todos los días, antiguamente en el tiempo de Jesucristo en Palestina, y todo eso era nada más solo el día de reposo, Sí. que lo hacían, pero antiguamente hacían todos los días, una recomendación que le dio a Josué. Entonces le digo, todos los días, es que como nosotros somos, y el Señor, y escrito está, somos tercos. Somos Sí, tercos. básicamente. Entonces, se nos olvida. Aquí estamos predicando, aquí estamos hablando, saliendo de la puerta. ¿Y qué dijo el hermano? No, es todos los días. Todos los días para poder tener esa relación tan importante, hermanos. Especialmente ahora en la gracia que el Señor nos da la oportunidad a todos, a los gentiles. Imagínese usted que gente que no tenía nada que ver, vino a ser injertada en la raíz principal, en el árbol. Por eso es que si no tuvieron misericordia, hermanos, del olivo original, imagínense del injertado, menos. Ahí es donde los gentiles tenemos esa, hermanos, gracia, esa oportunidad de poder, hermanos, ser parte del pueblo de Dios. Esta delegación de los hermanos que mandaron a Jerusalén, esta delegación se detuvo en el camino para compartir con otros creyentes judíos cómo Dios había traído a los gentiles a su familia del pacto. A diferencia de los falsos maestros en Antioquía, estos creyentes se regocijaron con la noticia de la conversión de los gentiles. Esto nos muestra que aquellos que reciben a Cristo deben sentirse motivados a compartir el Evangelio con otros, tanto por la responsabilidad personal como por el gozo que surge cuando otros entregan su vida al Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Pablo y Bernabé fueron bien recibidos por los apóstoles, particularmente por Santiago, Pedro y Juan. Informaron sobre la obra de Dios a través de su ministerio, destacando la respuesta de los gentiles a las buenas nuevas de Cristo. También hubo en esa reunión creyentes que, como Pablo, eran fariseos, pero a diferencia de él, afirmaban que a los gentiles convertidos era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo había hablado en privado con los líderes. Ahora la cuestión se comentaría abiertamente. Gloria al Señor. O sea, ya ellos ya habían hablado cuál era la situación, cuál era el problema, que estos judíos enseñaban que había que cumplir con la ley de Moisés, pero la gracia era otra cosa. No había necesidad de cumplir con la ley de Moisés, porque el Señor Jesucristo ya había dado, hermanos, profecía desde antes. Venía que el Señor iba a dar esa gracia para todos los gentiles.
Eso ya estaba, hermanos, escrito. Que Dios iba a hacer firme el linaje de David, el reinado de David, lo iba a hacer firme, ya estaba escrito. Y también estaba escrito de que los gentiles iban a poder, hermanos, tener parte en el reino del Señor, conocer la misericordia de Dios, conocer la gracia, la bondad de nuestro Dios. Capítulo 15 del 7 al 12. Aleluya. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo a los varones: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo ¡Aleluya! y a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cruz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo como contaban cuántas grandes señales y maravillas ha hecho Dios por medio de los gentiles. Fíjense, hermano, qué tremendo. Así es que aquellos judíos que no querían reconocer eso, hermanos, no les quedaba otra. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que estaba haciendo la obra? Bernabé y Pablo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dijo Pedro: hermanos, yo ya les di testimonio de cómo Dios dio gracia a los gentiles a través de él, porque él fue el primero, hermano, que fue y predicó a los gentiles. ¿Se acuerda del manto que bajó y había todo tipo de reptiles y animales abominables para ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Oh, no, Señor, no. Pero aquí hay algo raro. Nunca en mi vida he participado de animales inmundos. Perdóname, pero no. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedrito, cálmate. ¿Qué te pasa? Y una cosa te voy a decir: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Amén. Mira, hermano, la gracia de Dios para con los gentiles. ¿Por qué? Porque ya le estaba preparando, porque lo iba a mandar a predicarle a Cornelio. Ya le estaba diciendo: quítate ese perjuicio de tu corazón. ¿Por qué? Porque ellos no se juntaban con los gentiles, hermano. Era abominable juntarse con un gentil. Así es que Pedrito, si llegaban los enviados por Cornelio a decirle: Pedro, dice Cornelio que vámonos porque Dios le dijo que tienes que ir. Hermanos, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿Qué les pasa? Yo soy judío. Y a mí el maestro me enseñó. ¿Y cómo voy a ir a juntarme con gentiles? No. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, ya lo había preparado. Y además le digo: bájate ahorita porque están llegando los que te buscan y vete con ellos. Y cuando llega, hermanos, allá con Cornelio, ¿qué es lo primero que dice Pedro? Fíjense cómo el ser humano actúa. ¿Qué es lo primero que dice? Bueno, ustedes saben que nosotros, ¿verdad?, no nos podemos juntar con ustedes, pero como Dios dijo, aquí vengo. Y dime qué quiere que te diga. Digo: pues es que yo así, ya le cuento el testimonio. Y el Señor dijo que te mande a traer porque tú tienes palabra para nosotros. Y ahí empezó. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo se derramó en todos ellos, confirmando por primera vez la misericordia de Dios para con los gentiles. Mira, hermano, qué precioso. Y ahí es donde Pedro les explicaba y les decía: ustedes saben que yo ya les dije cómo el Espíritu Santo se derramó
entre los gentiles igual que con nosotros. Y con Bernabé y Pablo, con Silas y hermanos, con todos los que iban a misionar, el Espíritu Santo se derramaba entre los gentiles igual que con los judíos en Pentecostés. Así es que, ¿cuál era el problema? Que aquellos venían diciendo que sí, está bien, correcto, muy bueno, me gusta la idea, pero tienen que seguir la ley mosaica. Si no, no son salvos. Que allí, hermano Pedro, se originó lo que ahora conocemos como religión. Religión son diferentes ideas que saca el hombre, el ser humano. Entonces no están concentrados en una sola cosa. Bastante. Que tenemos son diferentes. Aunque yo digo esto, todo esto, Pablo se encontró con eso que le llamaron Apolo, Mercurio y todo eso, porque lo creían Venus. Y así. Pero Pedro allí les dijo, y aquí está el sello, les dijo, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio. Amén. Les dio testimonio, dice, dándoles, hablando a los gentiles, Sí. de los gentiles, el Espíritu Santo. Santo, lo mismo que a nosotros. Amén. No hay diferencia, porque Aleluya. te levantas el cuello, dice, Sí. y ninguna, esto es una bendición real. Diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Hermano, una vez me invitaron los de la Cruz a un servicio especial que ellos hicieron. Viene la hermana Yolanda, me está esperando, me dice, mire, lo que hizo Luis, ¿qué? Visitó una iglesia que no cree en el Espíritu Santo. Y yo no estoy de acuerdo. Le digo, ¿por qué, hermanita? Fue tan bendecido el servicio que ellos parece que, según lo que él me dijo, no creían en el Espíritu Santo y fueron bendecidos los que no. Gloria a Dios. Y el hermano Armando nos ve enojarse por eso. No comprendo. Si nosotros somos cristianos, ¿por qué no tenemos que enojar lo que Dios hace en su iglesia? Y me dijo, me voy a ir, me dijo el hermano Armando, porque aquí no obedecieron mis órdenes. Es que nos vamos a obedecer las órdenes del hombre. ¡Qué tremendo! Dios que va a actuar. Es tremendo. Imagínese, hermano, cómo usted se va a oponer a llevarle la luz a aquel que no la tiene. Porque por lo menos, hermanos, yo conocí de primera mano el testimonio de el hermano Francis Bailey, un líder de la iglesia bautista en Venezuela. Y él, hermanos, el hablar en lenguas y el movimiento del Espíritu Santo, así en ellos no, nada. Y siempre él estaba con eso, pues, ¿verdad? De que eso no era así. Y dice que un día el Señor le habló y le dijo, yo te quiero subir a otro nivel. Él era la máxima autoridad allá. Y él dijo, Señor, ¿a qué nivel? Y le dijo, te voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y él se quedó, pues, ¿cómo? Y bueno, lo dejó así. 2 semanas más tarde, estaba predicando él en la iglesia principal y cayó sobre él el Espíritu Santo, hermano, y empezó a hablar en lenguas y a danzar. Hermanos, ese fue un conflicto, eso fue un molote, como decimos allá, así como el que tenía Bernabé con los judíos. Tremendo. A manera de que terminó en que lo sacaron del concilio. Dijeron, no, ¿cómo pudiste hacer ese ridículo enfrente de todo el mundo y por la televisión? No, lo sacaron. Y él dijo, bueno, Señor, ahora yo estoy en tus manos. ¿Qué voy a hacer? El Señor, hermano, lo sacó de ese movimiento para poder usarlo con la unción del Espíritu Santo. Y donde él iba, hermanos, era una bendición tremenda. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que hace las cosas.
con el apóstol Pablo y con Bernabé, hermanos, el Espíritu Santo se movía de una manera tremenda donde quiera que iba. Y los gentiles no tenían ninguna diferencia con los judíos, con los hermanos cristianos judíos. No había diferencia. Entre uno y entre el otro se derramaba el Espíritu Santo igual. ¿Qué era lo que se necesitaba hacer? Como los judíos habían, hermanos, confundido mucha gente en Antioquía, entonces tuvieron ellos que ir a Jerusalén, al concilio, hermanos, hablar estas cosas, discutirlas entre todos para llegar a un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo que llegaron? A que ellos, hermanos, tenían que abstenerse nada más de 4 cosas. Nada más. Nada de circuncisión y seguir toda la ley mosaica ni nada de eso, sino que nomás 4 cosas que ellos tenían que sí, hermanos, acatarse, y eran cosas que no eran indiferentes a ellos, eran cosas que ellos conocían. Ellos sabían de esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos habían, hermanos, oído por mucho tiempo esas cosas de las cuales en la ley, hermanos, no se permitía. Y podemos ver el versículo 19 al 21. Versículo 19 al 21, díganme. No, pero es que allí, fíjate, estos señores, voy a decirlo así, en paréntesis, que fueron y le pusieron y dijeron que tenían que hacer esto a los gentiles, en realidad el concilio no los había mandado. No. Ellos fueron ideas, por eso que los siervos de Dios dijeron, no, esto no, vamos a ir a la esencia, Sí. a la esencia, que dicen ellos. Y por eso fue la discusión acerca de este tema, y vino a la conclusión, no, pues sí, no, eso no tiene que ser. No, definitivamente. ¿Quién lo tiene? Que me lo lea, por favor, del 19, 20 y 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde el principio antiguos tiene a cada una ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Amén. Mire qué tremendo, hermano. Tremendo. Hermano Fausto, léame por favor Romanos 15. Romanos 15 del 7 al 12. Y así los voy a ir agarrando por sorpresa cada uno. El versículo 7 al 12. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta el 12. Oh. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificales todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Amén. Fíjense, hermano, profetizado. Los gentiles esperarán en él.
y lo repite una vez y otra vez, que Dios va a restaurar y Dios va a llevar la gracia a ellos. Y en lo que, hermano, concierne a la misericordia de Dios para con los gentiles, hermanos, se ponen de acuerdo en el concilio. Se ponen de acuerdo y platican y dicen Santiago. Entonces, después de que habló Bernabé y habló Pablo, entonces Santiago, él da su recomendación, él da su opinión y les dice cómo debe de ser el asunto. Dice nuestro expositor: la gracia de Dios hizo que muchos de los gentiles se volvieran rápidamente a él. Santiago reconoció lo que Dios estaba haciendo y expresó su parecer a la iglesia en Jerusalén, considerando la visita sobrenatural de Dios a los gentiles y su promesa profética de incluirlos en su pacto. Los cristianos judíos no debían imponer la totalidad de la ley a sus contrapartes gentiles. La gracia y el derecho de disfrutar pertenecen solo a Dios. Amén. Lo que ya conocen a Cristo no deben inquietar a los gentiles que se convierten a Dios. Santiago sugirió 4 prohibiciones expresadas en la ley de Moisés que ayudarían a los cristianos gentiles a respetar la sensibilidad de los cristianos judíos, que ya ve que ellos se habían propuesto eso. La primera, dígame, hermano. Dios ya había dicho eso por medio del profeta Isaías. Amén. En el capítulo 45, en el verso 21 y 22 dice: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. Dice: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Amén. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Aleluya. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Amén. Porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Aleluya. Soberano. Soberano. Ahí no hay más. Hermano, ¿quién más como Dios? Y el Santiago, hermanos, Isaías 45. Isaías 45, 21 y 22. Santiago, hermanos, hizo esta propuesta a los hermanos en el concilio y dijo: la número 1, comer alimentos sacrificados a los ídolos. Dicha carne estaba comúnmente disponible para la compra. Los cristianos judíos seguramente creían que quienes la consumían seguían practicando la idolatría que estaba prohibida a los judíos en todas las formas. Lo que pasaba es de que estas carnes, hermanos, después de ofrecerlas a los ídolos, la ponían por venta, ¿verdad? Y ya los demás iban y compraban su ñango y lo cocinaban, se lo echaban, pero estaba prohibido de eso. A los nuevos convertidos gentiles se les hizo esta, hermanos, aclaración como número 1, que no deberían consumir nada sacrificado a los ídolos. Número 2, la inmoralidad sexual. Tal pecado era común entre los gentiles, quienes lo veían con indiferencia. De hecho, la prostitución era un elemento de la adoración de ídolos. La participación popular de los gentiles podría tener a los nuevos conversos en volver a caer en la inmoralidad. No
se podía caer en la inmoralidad sexual porque se consideraba también idolatría. Era idolatría. El tercero dice: consumo de la carne de animales estrangulados. Ya ve que antes se practicaba que no los degollaban, los ahorcaban. Ahorcados, así se morían. El consumo de esa carne era prohibida para los judíos. Yo me acuerdo que allá había una señora que decía: no, a mí me da miedo cortarle el cuello a la gallina y que tira la sangre. No, mejor la agarraba de la cabecita y lo ahorcaba. Da igual. Entonces eso no se podía. No era aceptable delante de Dios, ¿verdad? Y el cuarto era el consumo de sangre. Oh, qué rica la moronga, ¿verdad? La fritanga. Agarraba su pedacito de tortilla con un pedazo de fritanga Ya me está dando hambre. sí, se sabe, la cebolla, ¿cómo se llama? La menta. Óigame, no. Sí, el orégano, el olorazo de eso, mano, provocaba, pero prohibido para los judíos. No se podía. Es que ahí, hermano Pedro, había una combinación. El animal ahorcado, él guardaba la sangre en sí mismo. En sí mismo. Entonces allí venía. Ahora en esto pues ya avanzado, entonces pues el animal se degolla y todo eso, la sangre va aparte y ya eso ya hay gusto que hacen los demás. Gusto Pero aparte. en este tiempo, En ese tiempo. bueno, si nos vamos al libro de Levíticos, allí nos va a mandar a que seamos judíos, pero no judíos naturales, no espirituales. Sí. Pero el Señor así lo recomienda y esa es la diferencia que hay. Porque Sí, cuando amén. ahorcaban el animal, él guardaba su misma Su misma sangre la su misma retenía todo. Ahora es bastante diferente. Estamos bajo la gracia. Bajo la gracia. Hoy en día tampoco podemos comer la sangre, ¿no? Porque dice la Biblia que no, que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida, sí. Sí, ahí está la vida, pero ya ve, tanto animales. Nosotros para comernos un steak tuvieron que sacrificar un animal. Sí. Para comer una hamburguesa tuvieron que sacrificar un animal. Le Sí, sí. tiraron la sangre. O sea, esa sangre fue depositada en tierra o en otro lado. Pero como algunos entonces inventores y todo esto, pues entonces ya inventamos y hacer esos platitos que son apetitivos y son tan escandalosos y llamativos. Pero allí va a la conciencia y a la palabra de Dios. Sí. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué dice? Ok, ¿vas a obedecer a tu gusto o vas a obedecer A la a palabra. voluntad de Dios? Y como Pablo fue específico, diga, hermana. Pero dice también la palabra, ¿verdad? De que dice de que cuando comamos algo sabiendo, que no lo Sabiendo. comamos. Sí. Pero cuando nos sirven algo no sabiendo, dice que no preguntemos. Ora. Que simplemente oremos Sí. y que santifiquemos lo que nos vamos a comer. En la oración. Pero si sabemos que aquella comida es sacrificada a un ídolo o se hizo de esta manera y lo sabemos, allí está el problema. Hay que detenerse. Y dice, y el apóstol Pablo aclara y dice: por motivo de conciencia, ¿verdad? O sea, si eso a usted le va a dañar su conciencia, mire, hágalo a un lado, aunque tenga olorcito con trompita cuche, ¿verdad? Hay que hacerlo a un lado. Es que allí entonces entramos Pablo lo dijo, un motivo de conciencia. Sí, Pero ¿qué conciencia tienes tú y qué conciencia? una limpia conciencia, ¿verdad? No le va a afectar lo que obviamente está dentro del marco bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Claro, si está fuera de ahí, obviamente que su conciencia inmediatamente va a decir: no, esto no, ¿verdad? Por lo menos si lo invitan a pecar, ¿qué va a decir usted? Bueno, yo voy a pecar con mi conciencia limpia, amén, gloria a Dios. No. Eso No. no se puede. No se puede. Eso definitivamente, cortante, tajante, no. Así. Los 10 mandamientos. O lo voy ¿verdad? a hacer, pero
después voy a pedir perdón. Ay, eso está peor todavía. Eso está peor todavía, porque al cabo que el Señor me perdona. Es que el problema, así, dice ok, entre el pueblo cristiano, sí hay diferencia, ¿verdad? Hay, con la conciencia que le dijo el apóstol. Pero, ¿qué tal de aquellos que nomás tienen los ojos puestos en los cristianos en los que profesamos? Eso. ¿Qué tal de aquellos? Óigame ese, y este. Así le hicieron al Señor Jesucristo. ¿De dónde vino todo eso? De los fariseos. Los fariseos. Y este comelón, este bebedor, Sí. allá está con aquellos allí. Y el Señor, Sí. los sanos no tienen necesidad de doctor. Amén. Los enfermos sí, Los enfermos no Así tienen es que- necesidad de doctor. para ellos. Y yo vine para buscar y salvar. Estos están perdidos, Lo que se había así perdido. van a ser salvos. Amén. Sí, pues era el propósito de Dios alcanzar a todo mundo. Y que todo mundo me alaben, dijo el Señor. Gentiles y a todo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, otra vez se acabó el tiempo. No, si estamos empezando. Aleluya, hermano. Es que está tan preciosa esta clase. Sí. Yo quisiera, hermano, en mi corazón siempre ha estado eso. Yo quisiera que desarrolláramos clase por clase, no le hace que continuemos el otro domingo. Porque, hermano, este tipo de estudios es bien importante para la iglesia, para nosotros. Muy importante. Y fíjense, son 5 puntos y solo tocamos 2. Entonces como que el bocado se quedó aquí. Sí, No se digerió. Ajá. No llegó. sí, Pues da la idea, hermano. sí, yo siempre he estado con esa idea, pero tenemos que pedir un Sería bueno que consejo. nos comunique Sí, temprano, bien. porque es verdad, a veces que no venía a clase. Allí vamos, y qué bueno que tocaste eso. Pero, ahí vamos, cuando estos fueron al concilio, ok, hay que ir al concilio, o sea, al que está, vamos a ir manejando la cosa. Sí, Entonces, explicarle, por eso fueron estos hermanos, oígame, ¿y esto qué pasó? No, ¿por qué vienen estos y dicen esta cosa? No. Entonces, esa idea hay que comunicarla, vamos a decir Sí. así como Dios, al concilio. al concilio. Amén. Que ellos decidan. Que decidan, ellos sí. decidan. Y de allí, Sí se puede. pero eso sería magnífico, que yo oro, y yo Amén. oro para que eso sea así. Amén. Yo también siempre, hermano, desde que empecé sería bueno empezar a las 8. Es que en el concilio se va a decidir. Amén. Entonces van a salir entonces ideas y argumentos. ¿verdad? Sí, de ahí Varios. ya. Entonces van a decir, entonces, ¿sabe qué, hermano? Comencemos más temprano. Entonces, allí, entonces, más temprano, si comenzamos a las 10, llegamos a las 10:30, si comenzamos a las 8, va a venir a las 11. Sí, entonces no se puede. A las 9. Pues vamos a platicar, ¿verdad? Y primero Dios, hermanos, primero Dios que sí, se haga algo así porque, hermanos, hay varias clases, algunas se pueden desarrollar en el tiempo que tenemos, pero hay otras, hermanos, que son tan profundas, tan extensas, que es imposible. Esa Sí. sería una sugerencia buena. Sí, Que amén. las clases que están, pues, ¿verdad? Sí, la que está más extensa. Hasta terminar. Hasta terminarla, pero las que están más así, pues, que son buenas clases, Bueno, que hay que sí. explicarlas y todo. Si no, Por lo no menos, podemos continuar en- Como la clase del Pentecostés, hermanos, esa clase tocamos nomás 1.5 y ya el tiempo 1 hora se había ido. Estas clases están basadas en el mandamiento
del Señor Jesucristo Amén. y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ellos no dejaban nada a medias. Incluso Pablo, y aquí se trata de los viajes, dice que no, vamos, pasamos, quedó la iglesia allí, se fueron allá y dicen, no, vamos a pasar otra vez a ver cómo están los ¿Cómo hermanos. están? Entonces, esta es una clase de edificación, Amén. crecimiento, Iglesia. discipulado. Amén. Buena clase, muy buena. Así es que, hermanos, oremos al Señor y que el Señor guíe, consultemos con los líderes y que decidan, ¿verdad? Si Que el podemos Espíritu continuarle, Santo nos ayude. ¿verdad? Orando, y el Espíritu Santo nos va a guiar Amén. a que podamos hacerlo. Así es que, puesto sobre sus pies, hermanos, quiero pedir a mi hermana Marina que nos despida de esta clase, por favor. Amén. Aleluya. Amantísimo Dios, te damos gracias, Dios mío, bendito. por este Bendito día, Jesús. Padre. Gracias, Te damos, Señor. Dios mío, por esta hermosa clase, Señor Jesús, que Bendito su nos nombre, presentado, Padre Dios. Santo, para poder, Señor, digerirla, Padre, para avanzar. Gracias, Señor Gracias, Jesús. Dios mío, bendito, por mi hermano Pedro y el Oh, tiempo Dios que en él, gloria, Señor, te amamos. elige, Dios mío, para prepararse, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Oh, gracias, Cristo bendito de poder. Poner atención, Padre Santo, y ser, Aleluya. Señor Jesús, más firme, Padre, para poder llevar tu palabra. Te adoramos. Te agradecemos, Dios, por todo, Señor Jesús. Y te pedimos, Padre, la dirección de su Espíritu Santo. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a colectar la ofrenda de la escuela dominical. Gloria a Dios. Dios les bendiga.